Bien, la química se basa en la formulación de compuestos químicos, generalmente por un uso terapéutico dentro del organismo, y todo lo que tenga que ver con la sobredosificación o la prolongación de esas sustancias químicas durante mucho tiempo va a generar un abuso, ¿sí? Una adicción. Y dentro de la química está la química farmacéutica, que lo que trata es de paliar, tratar o diagnosticar o prevenir algunas enfermedades. Sí, después está digamos, otra parte de la química, que es la química electrónica, que se basa en el diseño de nuevas sustancias químicas, generar adicciones en el ser humano. Bien, en general las drogas lo que hacen es imitar neurotransmisores o hormonas o sustancias químicas dentro del cuerpo para que generen una estimulación o una inhibición de funciones biológicas, generalmente relacionadas con lo nervioso, por eso producen excitación o depresión, ¿sí? Esas son digamos, las sustancias que por ahí contienen las drogas para generar esa sensación de quien las consume. En el caso de las drogas más comunes, como puede ser la cocaína lo que hace es generar la estimulación simpática dentro del organismo, ¿sí? Y generar por ahí la acción del neurotransmisor noradrenalina. Después hay otros tipos de sustancias adictivas, como pueden ser las anfetaminas, que también generan lo mismo que la cocaína, y después están los derivados de la morfina, el opio, ¿sí? Que también lo que genera es una depresión, todo lo contrario a lo que genera la cocaína, una depresión a nivel del sistema nervioso, que se traduce por ahí en lo respiratorio y en lo circulatorio. Generalmente lo que hacen es imitar algunas acciones de algunos neurotransmisores que existen en nuestro organismo. Bien, estas sustancias que a veces imitan los neurotransmisores, lo que generalmente hacen es generar una sobreestimulación, ¿sí? A nivel nervioso, y esto va dañando el sistema nervioso. Además de que muchas drogas ilícitas son mezclas y se mezclan con algunos solventes o algunas sustancias como de desecho que dañan al cuerpo. Por ejemplo, lo más famoso es el paco, que el paco es digamos, es una recolección de residuos de cocaína que está mezclado con un montón de sustancias que acompañan a esa droga y generan mucho daño dentro del organismo, como pueden ser solventes derivados no sé, del tolueno, derivados del querosén, ¿sí? Que hace que dañan algunos órganos dentro del cuerpo. Distintas podemos mencionar el alcohol, que lo que hace el etanol va a dañar muchas funciones dentro del organismo, principalmente el hígado, porque lo que hace es que el hígado trabaje mucho más, genere una gran metabolización, y la persona no solamente tiene una dependencia física con el alcohol, sino psíquica. Entonces va consumiendo mucho alcohol y esto daña el hígado, y aparte de eso, muchos alcohólicos empiezan a tener falta de apetito y eso le va dañando nutritivamente su cuerpo. Dentro de las otras lícitas que podemos mencionar es el cigarrillo, que el cigarrillo es una mezcla de 60 sustancias distintas, ¿sí? Y no solamente daña a nivel pulmonar, sino que esas sustancias pasan a la sangre y pueden ir a cualquier parte del cuerpo. Bien, el LSD se considera una de las primeras drogas de diseño, que digamos, se hizo en un laboratorio con el fin de que fueran, ¿sí?, netamente adictivas, ¿sí? Generar sustancias que generen una dependencia biológica dentro del cuerpo, digamos, en el cual tenga la necesidad de consumir, ¿sí? En general son drogas de diseño y en realidad no se pueden hacer en una casa, pero sí un químico puede montar un laboratorio para fabricarlas, ¿sí? Por eso a veces en las noticias salen que se encontró una cocina
de droga. Esas cocinas se llaman laboratorios, ¿sí? Son pequeños laboratorios montados para la fabricación, ¿sí?, de estas drogas, ¿sí? Las anfetaminas también son drogas de diseño, pero esas fueron fabricadas primero para un fin terapéutico. Después se descubrió que generaba una dependencia y muchas personas las usaban en adicciones. Y como toda reacción química, ¿sí?, generalmente no tiene un 100% de rendimiento. Entonces a veces se obtiene un porcentaje que puede ser óptimo a partir del 85% y digamos no tan óptimo por debajo del 85%. Entonces muchas veces para suplir ese rendimiento lo que se hace se mezcla con estas sustancias, ¿sí?, que acompañan a estas drogas, ¿sí? Y eso también puede producir otros efectos secundarios, parte del efecto mismo de la droga. Por ejemplo, con el tema del paco, ¿sí?, como hablábamos recién, que digamos el paco, que es el residuo de cocaína, aparte viene mezclado con un montón de sustancias, ¿sí?, para, digamos, acompañar el producto, ¿sí? Y esto genera no solamente los efectos del residuo de cocaína, sino los efectos secundarios de todas esas sustancias nocivas que van acompañando. Lo mismo le pasa al cigarrillo. Bien, en la adicción biológica o química es cuando la sustancia ingresa al organismo y genera un efecto. Entonces, ese efecto hace que el cuerpo necesite de ese efecto para poder equilibrarse o para mantener el equilibrio. Entonces, esa es la dependencia biológica. El paciente o la persona necesita recurrir a esa sustancia para mantener el equilibrio dentro del cuerpo. A veces ese equilibrio genera, o ese consumo, de esa sustancia genera que se genere tolerancia. Y esa tolerancia hace que uno tenga que ir recurriendo cada vez a dosis mayores, ¿sí?, para poder generar ese mismo efecto. Eso ocurre con la morfina. Las personas que tienen dolores se le aplica morfina, ¿sí?, que es un analgésico, un derivado opiáceo, y siempre necesitan mayor concentración de droga en corto tiempo para poder generar el efecto analgésico. La dependencia psicológica tiene que ver con el estado psíquico de la persona, que ve en esa sustancia el momento ven en ese momento necesita suplir ese vacío que necesita, o esa angustia, o esas ganas de tener excitación, entonces recurre a esa sustancia para generar ese efecto. Entonces ahí es como que se diferencia entre la dependencia psicológica y la dependencia química biológica. La química biológica como que lo pide el cuerpo, ¿sí?, mientras que la psicológica es más bien del estado de la persona, psíquico de la persona. No va a pasar nada si ella no cubre esa dosis que tiene que consumir. Si en la química biológica, si ella no cubre esa dosis que tiene que consumir, puede haber un desequilibrio dentro del cuerpo. En el tema de la dependencia química es que sea una droga legal o ilegal, ¿sí?, se necesita de una sustancia externa que ingrese a mi cuerpo, ¿sí?, puede ser por distintas vías, oral, inhalatoria, inyectable, ¿sí?, ingrese al cuerpo y cumpla un rol dentro del cuerpo a través de un receptor en la membrana y genere una respuesta celular. Esa célula va a estar dentro de un tejido, va a generar una respuesta, y ese tejido va a estar dentro de un órgano y va a generar una respuesta, ya sea cardíaca, respiratoria, nerviosa, ¿sí? A eso se le llama la dependencia química.